C5N definió la Cámara. Vanessa Petrillo en línea con la información de último momento. Muy buenas tardes, ¿cómo están? La Cámara Federal porteña acaba de firmar un fallo en el cual se confirmó el rechazo a abrir la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner y funcionarios del gobierno por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Esta denuncia, recordamos, ya había sido... Se cortó. Se cortó. Bueno, rechazo entonces abrir la denuncia que inició el fiscal Nisman. Esa es la resolución de la Cámara. Sí. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Vamos a esperar unos segundos nada más a ver si podemos hablar con Vanessa Petrillo para saber cómo se llegó a esta resolución. En todo caso, cómo fueron las votaciones. Sí. Si es que se conoce ya la información, porque la estamos dando como un anticipo primero en C5N, pero ya estamos en condiciones de afirmar como título, como información periodística, que desestiman la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento del atentado a la AMIA. Y contra el canciller también y otros funcionarios. Vanessa está en línea, ¿eh? Vanessa está en línea. Sí, Vanessa, te escuchamos ahora. Hola, sí, bueno, que estaba comentando que es un fallo firmado hace instantes nada más, en el cual la Sala 1 de la Cámara Federal acaba de confirmar la resolución del juez federal Daniel Rafecas, por la cual se había rechazado abrir la denuncia que hizo el... Lamentablemente es mala la comunicación. Bueno, la Cámara entonces también rechazó la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner. Hoy tenía que resolverse, se hizo en pocas horas en verdad, porque la reunión empezó alrededor de las 12 del mediodía y eso fue lo que resolvió la Sala Primera. Ya había algunas filtraciones al respecto e incluso muchos suponían que esta iba a ser la decisión que iba a tomar la Cámara. Finalmente, información confirmada entonces a esta altura, desestiman la denuncia de Nisman. Por supuesto que vamos a ampliar. La Sala Primera rechazó la denuncia del fiscal Nisman por inexistencia de delito, esa es la causa, contra la presidenta Cristina Kirchner y funcionarios del gobierno por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Eso es lo que el fiscal Nisman estaba investigando y eso es lo que el fiscal tenía que presentar ante el Congreso. Por eso hoy era importante que la Cámara se resolviera, se expidiera al respecto. Y la decisión fue aparentemente de 2-1. Ese fue el resultado de la votación, mediante el cual se resolvió que se rechazara la denuncia que había iniciado el fallecido fiscal por inexistencia de delito contra, repito, la presidenta de la Nación y contra alguno de sus funcionarios. Eso es lo que estaba ampliando recién Vanessa Petrillo vía telefónica. Lamentablemente era bastante deficiente. Ya estamos intentando otra vez dialogar con ella. Esta es una información de último momento, primero en C5N. Era un trascendido hasta hace algunos minutos nada más. Esto ha sido confirmado recién, por eso nosotros estamos pasándoles a ustedes los datos que manejamos hasta ahora e incluso cómo se conformó la votación para llegar a esta definición, pero que evidentemente da paso a una situación que era muy esperada. Vanessa Petrillo otra vez en línea. Ahora sí, estimamos que la comunicación es buena. Dale vos, Vanessa. Ahora sí, ¿qué tal? Bueno, recién se firmó el fallo, la Sala Primera de la Cámara Federal acaba de confirmar la resolución del juez Daniel Rafecas, por la cual se había rechazado la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Este fallo, bueno, fue por mayoría. Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, cada uno por su propio voto, votaron a favor de desestimar la denuncia del fiscal Nisman, mientras que el tercer camarista, el tercer integrante de la Sala 1, Eduardo Fara, votó en disidencia a favor de abrir la investigación y realizar medidas para investigar el caso. Lo cierto es que el fallo, por mayoría, acaba de desestimar la denuncia del fiscal Nisman, con lo cual por ahora sigue sin abrirse la investigación. Dentro de un ratito vamos a conocer los fundamentos. Suponemos que la Cámara consideró por mayoría que no hay delito, que no existe delito. Confirman la decisión que había tomado Rafecas en su momento, quien el 26 de febrero pasado
había desestimado esta denuncia que había hecho Nisman al entender que no había elementos de prueba sobre un supuesto plan criminal para encubrir a los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA. Rafecas había dicho que no existían las dos hipótesis que había sostenido después el fiscal Gerardo Policita, lo del memorándum con Irán, todo lo que es la Comisión de la Verdad, y además había dicho que nunca se cometió el delito porque nunca se cayeron las notificaciones rojas. La Cámara acaba de confirmar entonces esta resolución de Rafecas. Vamos a ver ahora cómo sigue, ¿no? Porque esto puede seguir de alguna forma ante la Cámara de Casación Penal. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Queda esa instancia? Queda esa instancia, exactamente. El fiscal de Cámara, que es Germán Moldes, él seguramente puede apelar esta determinación, interponer lo que se llama un recurso de casación, y esto iría justamente a la Cámara Federal de Casación Penal. Acá también tiene que intervenir un fiscal que tiene que pronunciarse si corresponde abrir o no la investigación. Si el fiscal de la Cámara de Casación coincide con Rafecas y coincide con la Cámara Federal que no hay elementos como para sostener la denuncia, se caería ahí, no habría casi posibilidades para seguir hasta casación. Veremos, bueno, ahora qué determinación toma el fiscal Moldes, que es quien tiene que apelar esta decisión de la Cámara Federal, ¿no? Firmada hace unos instantes nada más, recién están notificando a todas las partes. Quédate en línea, Vanessa. También está Gustavo Silvestre con nosotros, también por teléfono. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás? Bueno, una decisión de la Cámara Federal que habíamos anticipado ya anoche en minuto 1, en exclusiva en C5N. Indicábamos que ya anoche la votación estaba 1-1 y que presumíamos que finalmente iba a salir de 2 votos a 1, como finalmente se ha dado, desestimando entonces en la Sala 1 de la Cámara Federal porteña la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta de la Nación. Recordemos, Guillermo, porque bien vale en estos momentos recordar la trayectoria de esta causa, presentada de apuro por el fiscal Alberto Nisman cuando interrumpe sus vacaciones en Europa, regresa anticipadamente a la Argentina. Él tenía previsto regresar, eso está ya constatado en la causa judicial que investiga la muerte del fiscal, después del 23, así se lo había informado el 10 de enero, cuando el fiscal estaba todavía en Europa, al periodista de perfil Fernando Oz, con quien mantenía una relación profesional y de amistad desde hace más de 10 años, y chateaban mucho, y en ese chat Nisman le indicaba algunos temores que tenía, incluso le llegó a plantear que podía dejar la causa o que tenía miedo que lo aparten de la unidad especial de AMIA, y en ese chat le decía, bueno, no, igual no te preocupes porque hasta después del 23 no retorno a la Argentina. Retornó abruptamente, interrumpe las vacaciones. Esto mereció que la doctora Arroyo Salgado, también la madre de sus 2 hijas, a través del chat tuvieran una discusión, porque sí, tenían planificado un encuentro también en Europa. Regresa a la Argentina y presenta la denuncia contra la presidenta de la Nación, el canciller Héctor Timerman y también el diputado Larroque. Esto después fue... En ese momento él pide la apertura de feria, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría rechaza esa posibilidad, un antecedente importante que hay que tener en cuenta, porque rechaza la posibilidad de abrir la feria, indicando que no había pruebas aportadas por el fiscal Nisman para justamente abrir la feria judicial. Lo más reciente es el fallo del juez federal Daniel Rafecas, desestimando por inexistencia de delito. Recordemos que el fallo de Rafecas fue rechazó in limine la denuncia de Nisman por inexistencia de delito, y además porque allí sostiene, recordemos el fallo del juez Rafecas, que fue muy importante, ¿no?, en el medio de muchísimas operaciones políticas y mediáticas que se estaban haciendo en torno a no solamente la denuncia de Nisman, sino en torno a la muerte del fiscal, y el fallo de Rafecas sostiene que primero no podía darse el delito
todo girando, recordemos, en torno al memorándum de entendimiento con Irán, cuando ese memorándum no había sido aprobado por una de las partes, Irán, hecho que no configuraba entonces ninguna hipótesis de delito. Y segundo, porque justamente uno de los argumentos centrales en la denuncia de Nisman, en 96 oportunidades de la denuncia de Nisman, habla de la caída de las alertas rojas, exactamente, Melina. En 96 oportunidades, es un número, hace referencia Nisman a la caída de las alertas rojas. El viernes, él presenta la denuncia el miércoles 15, o el miércoles 12, perdón, y el viernes Interpol desmiente esta versión de Nisman, indicando que en ningún momento el gobierno argentino pidió el levantamiento de las alertas rojas y que no hubo pedido en ningún momento. Además, eso era una tarea que le correspondía al juez Canicoba Corral, nunca al gobierno. Así que en esa línea, ahora la Cámara Federal Porteña, la Sala 1, rechaza por 2 votos contra 1 desestimar la denuncia, ratificando entonces la decisión adoptada, y es un espaldarazo para la actuación del juez federal Daniel Rafecas, desestimando la apelación del fiscal Gerardo Moldes, que había impulsado, después del rechazo de Rafecas, una nueva oportunidad, ¿no? Habrá que ver ahora el camino que queda, si Moldes, ya se rumoreaba en las últimas horas que Moldes ya estaba preparando, porque había trascendido en las últimas horas que este iba a ser el resultado, y si Moldes impulsa ahora una apelación frente a la Cámara de Casación. ¿Quién es el juez de casación penal? O por ahí Vanessa lo sabe. Mira, todavía no tiene erradicación de sala, esto no ha subido a casación, porque en realidad esto no es una investigación que ni siquiera llegó a abrirse, es una denuncia sobre la que se está discutiendo si se abre o no. Ajá. Hasta ahora no hay erradicación, la Cámara de Casación está dividida en distintas salas. Hay que ver ahora qué sala es la que se va a encargar de entender en el recurso de casación que seguramente va a interponer Moldes. Pero bueno, no tiene todavía erradicación de sala. Pero, ay, perdón, Guille. No. Perdón, te interrumpí. No, iba a decir que por ahora tampoco se sabe si se va a apelar o no se va a apelar, pero Gustavo, vos manejabas el trascendido de que es posible que sí. Y mira, no nos olvidemos que esto se ha constituido en una causa política, ¿no?, y mediática, que está siendo impulsada por un sector de los fiscales militantes que marcharon y que organizaron la marcha del 18F y que han descargado, habían descargado una gran expectativa en esta causa. Es decir que seguramente Moldes, habrá que ver, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que los mayores y los más importantes juristas de la República Argentina, con los cuales estudiaron muchos de los integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal Porteña, Julio Meyer, Arcelañán, bueno, el propio Zaffaroni, Moreno Ocampo, desde un primer momento desestimaron, dijeron que esta denuncia no tenía ni pie ni cabeza, que desde todo punto de vista era inconsistente e inexistente, ¿no? Así lo entendió el juez federal Rafecas, así lo entienden 2 de los jueces de la Cámara Federal Porteña. Habrá que ver ahora cuando salga, y en esto tal vez no sé si Vanessa ya tiene algún anticipo, pero quién es el que votó con disidencia y si tiene una disidencia parcial, total, porque lo que también sabíamos es que estaban buscando que el fallo salga por unanimidad, ¿no? Sí, pero bueno, obviamente sí, no lo han logrado. Les comento, no lo lograron. No hubo sorpresas en ese fallo. Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, les cuento, cada uno hizo su voto por la mayoría, o sea, desestiman. Los dos opinan que hay que desestimar esta denuncia, pero cada uno redactó su voto. Eduardo Fara lo hizo en disidencia total, o sea, para él hay elementos como para abrir la investigación, quedó en minoría,
Por lo tanto, bueno, el fallo salió ratificando la decisión del juez Rafecas. Freire y Ballesteros son contundentes, ellos sostienen que nunca se cometió, no hubo delito directamente, claro. No hay, son contundentes. Sí, como indica el juez Rafecas, ¿no? Claro, que al no existir la aprobación por parte de Irán y que el memorándum de entendimiento no estaba justamente en la práctica, se había puesto en marcha, mal se podía haber existido delito cuando ese memorándum no se había puesto en práctica, ¿no? Exacto, son los dos puntos fundamentales, lo del memorándum y la Comisión de la Verdad que no se puso en práctica. Recordamos que esta es la sala que declaró inconstitucional también el memorándum de entendimiento con Irán. Eso es muy importante, sala, Vanessa, marcarlo para Guillermo Melina, porque ahora obviamente que van a venir sobre los jueces que votaron en contra una carga mediática muy importante. Ya en algún momento, recordemos, hubo algún comunicador que instó al escrache público de estos jueces porque no opinaban como él quería que salgan fallos anteriores. Es decir que acá se sigue una línea de razonamiento iniciada por la jueza Servini de Cubría, que rechazó abrir la feria en enero por inexistencia de prueba, que sigue en un contundente y esclarecedor fallo el juez federal Daniel Rafecas, y que ahora confirma la Cámara Federal porteña, ¿no? Pero que, como muy bien dice Vanessa, hay que rescatar, es la misma Cámara, son los mismos jueces que declararon inconstitucional el memorándum, ¿no? Y no nos olvidemos también, Vanessa, vos me corregirás si no es así, pero que tengo entendido que Jorge Ballesteros, uno de los jueces, cuando declara inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, y rescata la buena intención de la Presidenta de la Nación para llegar a la verdad sobre este tema, ¿no? Sí, claro, es así. Ahora, hay que tener en cuenta estos datos también. Lo ¿no? extraordinario es que es un fallo judicial, pero que tenía una enorme expectativa en la política, donde impacta, obviamente, ¿no? Es la justicia en este caso con una enorme repercusión en el mundo de la política, Gustavo. Sí, pero obvio, porque además, primero que lamentablemente parte de la justicia en la Argentina se ha politizado. Por eso decíamos también con el fallo contundente, muy esclarecedor del doctor Daniel Rafecas, juez federal, que no tiene antecedentes políticos, como sí tiene, por ejemplo, el fiscal Moldes, que fue integrante del gobierno de Carlos Menem y que militó en política cuando Manzano era ministro del Interior, o como otros jueces que tienen participación política. El juez Rafecas, por ejemplo, es uno de los jueces que han renovado la justicia federal, que han salido por un concurso público, antecedentes, y que justamente en su fallo, al desestimar la denuncia de Nisman, volvió realmente a poner racionalidad, no solamente en la justicia, sino también en la política, porque se había armado realmente toda una campaña y toda una operación política y mediática muy fuerte en base a una denuncia inexistente, ¿no? Y había sectores políticos y mediáticos que obviamente aguardaban esto con expectativa porque, bueno, ahora se les cae toda una opereta que habían montado en este último tiempo, sin lugar a dudas, ¿no? Vanessa, supongo que también había una gran expectativa, más allá de la que tenía la propia sociedad y el mundo político que recién reflejaba Gustavo Silvestre, en los pasillos de los tribunales, donde seguramente desde ese punto de vista concretamente técnico había amplias discusiones. Sí, por supuesto, yo ya les dije, no hubo mucha sorpresa porque ya se venía anticipando que la Cámara iba a confirmar el fallo del juez Rafecas, porque tanto Freiler como Ballesteros, que son la mayoría de la Cámara en este caso, sostenían que directamente no había delito. Obviamente siempre hay sorpresas en tribunales y podíamos llegar a obtener por ahí algún fallo que no fuera el que pensamos, pero bueno, finalmente se confirmó la decisión de Rafecas. Se sabía que iba a salir hoy al mediodía, hoy por la tarde. Estábamos a la expectativa acá en el segundo piso, en Comodoro Pi, en los tribunales de Retiro, esperando, bueno, que los jueces firmaran el fallo. Bueno, finalmente
se hizo efectivo este fallo, ya se están dando a conocer los fundamentos. En un ratito más seguramente vamos a poder explicar qué es lo que piensa cada uno de los jueces. Vanessa, claro, porque lo que se entiende es que no se puede probar el delito de encubrimiento. Ahora, ¿cómo se llega a esa resolución? ¿A través de qué prueba? Es que para estos camaristas no hay comprobación de delito, ¿no? Claro, eso es lo que resta saber. No hay pruebas, no hay ninguna prueba directamente. O sea, por eso no hay que abrir la investigación, claro. No hay ningún elemento que indique que sea necesario abrir la investigación. En eso los jueces son contundentes, ya lo dijo Rafecas cuando sostuvo que nunca se cometió el delito. Sí, uno de los que se sabe es que no cayeron los alertas rojos. Sí. El tema de las pruebas, porque recordamos que aportaron como pruebas las escuchas que se dieron a conocer en forma parcializada, y de las escuchas elevadas por Alberto Nisman, transcriptas, porque acá también se había dado toda una polémica, incluso algún medio hasta sacó la cuenta de cuántas horas tendría que haber usado o no dormido el juez Rafecas para haber escuchado no sé cuántas horas de grabación, cuando, después el propio juez lo explicó en un comunicado, lo que hace, en este caso lo había hecho el fiscal Nisman, cuando recibe las escuchas de la CIDE, de la ex-CIDE, cuando recibía la información de Estiuso, con el que trabajó 10 años, el fiscal, en este caso Nisman, toma de esas escuchas la parte que le parecen importantes para la denuncia que después va a elevar. Y esas denuncias las transcriben y las pone como parte fundamental y como lo que a él le interesa en la denuncia. Esto es lo que después evalúa el juez Rafecas, que en ningún momento esas escuchas probaban algún tipo de delito, porque en ningún momento se llegaba a mencionar ni a la presidenta ni al canciller Héctor Timerman, porque no estaban tampoco ni la presidenta ni Timerman en esas escuchas. Y esto es lo que se presume que también lleva después o ayuda a la muerte del fiscal Nisman, que ahora tendrá que dilucidar la fiscal Fein, porque el juez Rafecas en su fallo va haciendo una transcripción cronológica desde el miércoles en que presenta la denuncia Nisman, el viernes cuando Interpol desestima la denuncia de Nisman y lo desmiente públicamente, indicando que en ningún momento el gobierno argentino había reclamado el cese de las alertas rojas, y la presentación que tenía que hacer en el Congreso de la Nación bajo un estado de presión muy grande política de dos diputadas de la oposición que lo instaban a que concurra al Congreso a presentar esa denuncia. Y en esa en el propio fallo de Rafecas se indica que esas escuchas transcriptas por Nisman y puestas no constituyen ningún tipo de delito, y es lo que se supone buscaba el fiscal Nisman el sábado, cuando, según el agente de inteligencia Alberto Massino, Nisman llamaba insistentemente a Estiuso. Nisman buscaba ese sábado insistentemente a Estiuso, y Estiuso que hacía, no le atendía el teléfono. Porque ¿qué buscaba Nisman? Las pruebas que involucren a la presidenta, escuchas que aparentemente le habían prometido que nunca llegaron. Gracias, Gustavo, gracias, Vanessa. Un beso grande, Hasta luego. Actualizamos los títulos.